amigos, dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno en cuanto a la deuda en pesos, y que esa deuda en pesos no iba a poder ser correspondida por el próximo gobierno, asumida por el próximo gobierno, lo cual obviamente en el mercado genera una fuerte incertidumbre, y ahí, frente a un comunicado así de la principal fuerza opositora y una de las fuerzas que más posibilidades tienen de ser gobierno el año que viene, un comunicado así puede llegar a desencadenar en una corrida cambiaria, lo cual sería un golpe durísimo, obviamente para el gobierno, pero sobre todo para la sociedad. Alfredo Zayat nombraba en esta nota un antecedente que se da en el año 88 creo que es, cuando Cavallo desde Estados Unidos hace lobby para que el Fondo Monetario no le dé un préstamo al gobierno de Alfonsín, lo cual desencadena en que Alfonsín o su gobierno devalúe fuertemente, y eso desencadena en la hiperinflación que no le permite terminar su gobierno. Más allá de las consecuencias políticas, en el medio sabemos el sufrimiento de la gente en esos momentos. Ese paralelismo lo hace un poco la nota de Zayat con esta irresponsabilidad de Juntos por el Cambio con su comunicado. Hay un histórico acto fallido de Menem, que fue el presidente electo una vez que, a posteriori de esa negociación de Domingo Cavallo, donde estaban hablando del aniversario del golpe de Estado a Arturo Frondizi, y en un momento él dice, sí, esto es lo que sucedía, lo que acontecía en esos tiempos donde estaban tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Frondizi, quedó en la historia. Si hay alguien fallido es Menem. Totalmente. Una vez leyó un discurso que no era y dijo, no, este discurso no era, y arrancó uno nuevo. Bárbaro. Sí. En ese contexto hay una arista, por supuesto, económica de lo que escribe Zayat, y una arista política, porque él compara la actitud que tuvo Alberto Fernández en retrospectiva con la que está teniendo Macri actualmente. Es cierto, un Alberto ya electo contra un Macri que se entiende no competirá no competirá por la presidencia, y habla también de un punto muy interesante, que es que el primer cortocircuito entre Alberto y Cristina, que muchos no lo conocíamos, se da en la forma en que Alberto, de hecho, si querés leo textual lo que dice Zayat, la decisión de salvar del incendio económico a Macri sin ninguna negociación política previa, ni de administración financiera cambiaria, no fue conversada entre los integrantes de la fórmula ganadora de las PASO 2019. Esto es, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se acuerdan una vez que ganan las PASO y sale Macri al día siguiente a echarnos la culpa a nosotros por ejercer nuestro derecho a voto. Si bien en ese momento no fue motivo de una fuerte pelea entre ambos, con el tiempo se ha resignificado para reconocer en esa intervención solitaria de Fernández un inmenso costo para la posterior administración de la economía y la convivencia política de la coalición del Frente de Todos, bautizado por algunos periodistas como el Pacto Pomelo, confirmado en esa misa que comparten Macri y Alberto Fernández, en chiste esto de que Alberto le convidó un jugo de pomelo, le evité pomelo a Macri, que es cierto, sí, está la imagen, un Macri y Alberto bastante próximos, un Macri que invita a Alberto a la Casa Rosada, y un poco esto de la asesoría a Macri de pactar con Fernández unos términos económicos base para poder sobrevivir hasta diciembre. Sí, y sobre todo que no exista un sufrimiento grande en la sociedad argentina. Una persona que habló de este momento también la semana pasada fue Álvarez Agis, quien en ese momento era el principal asesor económico de Alberto Fernández. Si se quiere, era el ministro de Economía del presidente electo en ese momento. Después termina siendo Martín Guzmán quien ocupe esa cartera en el ministerio. Pero en ese momento Álvarez Agis tenía muchísima influencia. Y el mismo Álvarez Agis decía que la gente del gabinete económico de Mauricio Macri lo llamaba a Álvarez Agis pidiéndole por favor que frenaran la corrida que se había desatado o que se auto había infligido Mauricio Macri luego de las PASO. A ver, ¿qué pasa? Para explicar un poco, cuando un gobierno de repente, por más de que haya perdido una elección como era en ese momento las PASO, Juntos por el Cambio, no logra terminar su gobierno, ya sea por una debacle económica o por lo que suceda, y es un poquito una muerte política para ese presidente que no logró terminar su gobierno. En ese sentido hubiese sido un capital político importante para el peronismo el hecho de que la debacle económica que se hubiese desatado
se hubiese llevado puesto a Macri. Lo que pasa es que hubiese significado un fuerte sufrimiento para el pueblo argentino. En ese momento Alberto Fernández decidió no apretar ese botón rojo, frenar un poco esa corrida cambiaria, dar cierta tranquilidad. De hecho, eso le ayudó a Juntos por el Cambio a mejorar su performance de agosto a octubre. Y bueno, hoy presentarlo como una fuerza competitiva. Claro, sí. Sí, porque si Juntos por el Cambio se iba con el resultado de la PASO, hoy no estaríamos hablando de Juntos por el Cambio, para arrancar, tendrían otro nombre. Es interesante también como Macri es el primer presidente, bueno, competir por la reelección y no lograrlo en Argentina. No, un presidente, digo, Dualde buscó ser nuevamente electo en 2011, pero no era presidente en funciones. Y en ese contexto también, mucho de lo que se hablaba, lo que se compartía en medios, era esta mirada de Alberto como una especie de ablandador o más que ablandador, armonizador de la tensión política que había en Argentina, de la grieta, como queramos llamarle. Un poco también, y ahí, entre comillas, picantearle un poco también para lo que fue electo Alberto Fernández. Sí, sí. Digo, Lo que fue elegido también, más allá del pueblo, por la propia Cristina. totalmente. Digo, lo que describe Zayat de que este no fue un punto, ahí vemos imágenes de la producción del que se llamó Pacto Pomelo, de Alberto Fernández y Mauricio Macri en la misa de Luján, entre abrazos con sus respectivas esposas, ¿verdad? En ese sentido, digo, esta imagen, y la verdad que, hablo por mí, digo, no era de una sorpresa extrema. De hecho, hasta era una especie de reivindicación a la labor democrática, y cuando Macri le pasa la banda a Alberto, hay un grito muy fuerte de viva la democracia. Esto era ¿por qué menciono todo esto? Porque Cristina era consciente de eso, por eso creo que Zayat explica que este no fue el primer cortocircuito y que fue algo que se resignificó con el paso del tiempo. Pero Alberto Fernández es este es Alberto Fernández. No como crítica, sino como forma de ser, como forma política, como forma de moverse en la política y qué sé yo, pararse sobre los puntos medios. Sí, totalmente. Y también traer a colación, digo, la hipocresía de Juntos por el Cambio en sacar este comunicado cuando Juntos por el Cambio fue la principal fuerza, la primera fuerza política en la historia argentina en defoltear su propia deuda en pesos, obviamente con un nombre diferente. La CUNSA en ese momento le llamaba reperfilamiento, sí. Pero bueno, esta cuestión de la hipocresía del macrismo o de la falta de memoria, de tomarnos por boludos, citando a un filósofo contemporáneo, de decir cosas que en realidad sucedieron en su propio gobierno. Tenemos acá parece que Facu pasó a la... Sí, le pasé algo a Ian, a ver si lo puede poner un segundo, que es el audio de Álvarez Agis hablando sobre este tema con la política online. Yo pensé que estaba el Cucho Zayat en vivo y me iba a poner muy... Sí, lo admiro. En ese sentido también, todos estamos hablando de... un poco me pasa de repasar estos hechos del génesis del Frente de Todos. Siento que un poco la tarea ahora es repasarlos porque fue tan inminente la pandemia que un poco nos olvidamos cómo fueron esos... Sí, claro. Ese mes. ¿Te acordás de esos días de corridas bancarias? Era muchísima incertidumbre la que se veía. Tenemos audio, Dale. Álvarez Agis sobre lo que mencionaba Facu, la actitud de Juntos por el Cambio en la transición Macri-Fernández. Pensando un poquito más allá, estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones. Y de vuelta, no quiero tener un sesgo partidario en esto, pero no puedo evitar recordar que cuando Macri en 2015 decía, cuando yo asuma voy a devaluar, y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar tuvo que vender dólar futuro, para parar esa corrida, lo que hizo Cambiemos fue meter una denuncia para atar de manos al Banco Central. Y la verdad es que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda, porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración post-paso. Y Alberto Fernández, teniendo la opción de apretar el botón y que vuele todo por el aire, o ponerle un techo al dólar, le puso un techo al dólar. Bueno, ahí marcaba concreto y clarísimo la diferencia del modus operandi del Frente de Todos y el peronismo, ¿no? Digo, históricamente con responsabilidad política y social frente a las jugarretas sucias de Cambiemos en su momento, en el 2015, y de Juntos por el Cambio ahora, que es un poco
bueno, ganar incluso llevándose puesta a la gente si es que hay que llevarse puesta a la gente. Y retomo algo que decías vos al principio que me parece, y si querés para cerrar esta idea, que es lo más importante y a lo que más le tenemos que prestar atención hacia el futuro, que es cómo dentro de ciertas circunstancias de dolores de la sociedad, incluso en el artículo se lo compara con una guerra, un terremoto. Digo, cuando hay una debacle económica importante, como puede ser, por ejemplo, una hiperinflación, la sociedad frente a esa necesidad acepta medidas de emergencias, como puede ser un shock de políticas restrictivas, un shock de ajuste, como se vio por ejemplo en los 90 con las privatizaciones, etcétera, que en otro momento de mayor normalización la sociedad no permitiría. ¿Es eso lo que está buscando Juntos para el Cambio con este tipo de comunicados? Generar tal debacle económica que les allane el terreno para llevar adelante las políticas de ajuste que tanto quieren imponer y hace tantos años y que marcan la agenda de la derecha a nivel internacional. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Bueno, son todas preguntas que nos hacemos de cara al futuro. Es muy claro como lo decís, yo no puedo agregar más nada, solo que qué daño, ellos que se autoproclaman republicanos, qué daño que le hacen a las elecciones del futuro, ¿verdad? Las transiciones del futuro, en donde nos están invitando a que todo sea pura especulación, a ver dónde puedo hacerte pisar el palito antes. Cualquiera puede decir esto de, no, pero esta cosa de correr con el antecedente, no para una cuestión histórica y poner un contexto como hacía Zayat, sino de alguien del PRO te diga, no, pero Menem con Alfonsín hizo que y decís, estamos corriendo con antecedentes históricos para un revisionismo, para una clase de historia, para un documental, está bárbaro, pero para acá estamos hablando de la centralidad y la estabilidad del pueblo argentino. Entonces, en las elecciones del año que viene y las que vienen, y cualquier presidente cuya fuerza no gane la reelección, cuya campaña se vea fracasada y haya alguien de símbolo político diferente enfrente, va a poder jugar con apretar o no el botón de la debacle. También un poco esto de dónde está el poder, ¿no? Esto de el cuarto año de presidencia siempre como una especie de tira y afloje y de especulación. Con Cristina no tenía este nivel de vorágine, de salto al vacío económico a este grado. Sí, no, porque Cristina tenía otra espalda, pero digo, desde el mercado se le ha querido hacer lo mismo a Cristina. Recuerdo en 2011, que es terminando la primera presidencia de Cristina, con todo lo que sucedió en el 2008 y el coletazo luego de eso y qué sé yo, se enfrentaron varias corridas bancarias por parte del kirchnerismo. Corridas bancarias que, bueno, las superaron con mayor o menor beneficio o mayor o menor daño para la sociedad toda, pero que existieron. E incluso con enemigos, contrincantes por fuera del país mismo, como terminaron siendo los fondos buitre también. Buitre. Sin un canalizador de la oposición que lo pueda administrar como ahora. Digamos, la oposición en 2011 vino Alfonsín Duhalde. Sí, claro, obviamente. Tirabas un centro y pasaba de largo. Pero es cierto también que, un poco pensando a futuro, ¿qué sucederá con lo que ocurra entre agosto y octubre del 2023? Entendiendo que el escenario es de balotaje, salvo alguna sorpresa, pero hoy todos los números, con mucho cuidado, y siempre la encuesta es una herramienta para leer la realidad y en una ventana al futuro, los números dan balotaje. La especulación va a estar a la orden del día, está bastante interesante y tiene una beta histórica interesantísima, más económica, el artículo de Zayat. Y qué importante poder concientizarnos de esto. Realmente, uno puede decir que acaso el ministro de Economía no tiene el poder necesario y suficiente para diseñar las políticas socioeconómicas nacionales. La respuesta es que no. Por ende, el sistema está fallando. Bueno, la labor de reconstruirlo va a tomar más tiempo que el que tenemos hasta la elección. Sí, y último datito económico importante de estos días. Mañana sale el índice de inflación de enero. Se espera un aumento dentro de los números que se venían dando. Recordemos que desde que asumió Massa había un 7,4% creo que era de inflación. 7,3% de inflación mensual, que llegó a bajarlo al 3,4%, ahora sí creo que es, de los últimos meses, y que hace un par de meses empezó a subir paulatinamente. Esta vez se espera que el número sea entre 5 y 6%. Ya se viene hablando incluso dentro del gobierno que el número de enero no va a ser tan bueno. En abril el propio Massa había dicho que esperara que el número sea alrededor de 3%.
parece que esa meta no se va a cumplir, se corre el horizonte hacia mayo con optimismo mirando a ese mayo y las cosas se empiezan a complicar un poco más. Por eso, con esto a lo que voy es, sí, vamos a tener que mirar entre agosto y octubre, pero también vamos a tener que mirar económicamente lo que suceda en todos estos meses, porque ya la elección se está jugando y el mercado obviamente es un... mercado, la economía toda es un factor importantísimo a la hora de elegir el próximo gobernante. Es barullo político. ¿Con quién? Con Facundo Pérez. En este artículo titulado Mauricio Macri quiere incendiar la economía y aplicar la doctrina del shock. Me encanta porque el título no es nada metafórico. Es como, Tomá, está pasando esto. No, las danzas de Macri para... No, ya. De Alfredo Kuchusayat.